Vamos a nuestro estudio número 12. Mañana por la mañana continuamos, si Dios quiere, 2 tiempos en la mañana del domingo. Vamos a continuar nuestro estudio número 12. Dije bien, ahí en Hebreos capítulo 10. ¿Recuerda, hermano? Dijimos, seguíamos el argumento del escritor. Seguimos, y él dice, entregó su cuerpo en ofrenda al Señor Jesucristo. No fue algo nuevo, estaba anunciado en Isaías, estaba anunciado en el culto levítico, pero el Salmo 40 decía, no te agradó el sacrificio, no te agradó los sacrificios de animales, quiero decir, entonces vengo para hacer tu voluntad, lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Esa es la palabra del Mesías al Padre. Tu voluntad, Padre, no la mía. Lo que está escrito en el rollo del libro. ¿Qué está escrito? Que sacrificaría su vida. Es decir, Isaías 53 lo dice clarito, y toda la figura del culto levítico también. El Salmo 40 dice, como les decía, no te agradó sacrificio, has abierto mis oídos, les dije la variante que puede ser, has agujereado mi oreja. Sin embargo, el escritor de Hebreo pone, me has preparado cuerpo. Así dice la traducción al griego, la Septuaginta, y así interpretaban. A veces los judíos targumaban las escrituras, o sea, le encontraban el sentido y medio como que lo explicaban con sus propias palabras. No hay duda, el Señor fue ser humano, es ser humano, y vino para hacer sacrificio por nuestros pecados. En esa voluntad y en esa entrega voluntaria fuimos nosotros santificados para siempre. Y dice, hechos perfectos para siempre. Y atestigua lo mismo el Espíritu Santo diciendo en Jeremías 31, no me acordaré más de sus pecados. Si dice no me acordaré más de sus pecados, ya no es necesario repetirlo de año en año. Amén. Por tanto, Hebreos 10:19. Allí leemos en su Biblia así, Hebreos 10:19. Por tanto, así que hermanos, teniendo, y lo voy a leer hasta versículo 25. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto que contiene este texto, verdad? Es una exhortación, es una motivación. Dice, por lo tanto, Dios ha establecido un nuevo pacto, un nuevo santuario, es en el cielo mismo, una nueva ofrenda, el cuerpo de Cristo, una nueva sangre derramada, un nuevo sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Esto nos santifica para siempre y nos hace perfectos para siempre. Por la fe, confíe firmemente en Dios y en el Señor Jesucristo y su obra consumada. Amén. Por lo tanto, hermanos, alentémonos, y va a usar varias exhortaciones acá. Va a decir, acerquémonos, mantengamos, considerémonos. Son pequeños mandamientos. Mire el versículo 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar, bueno, al cielo mismo, hermano. No vamos todavía, es decir, no podemos ir, nos tiene que venir a buscar el Señor. Pero la libertad está.
y teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, bueno, por medio de la oración, ¿ah? Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, no ya en el templo ahí detrás del velo. A propósito, usted recordará, en el momento que moría el Señor, hubo un temblor de tierra, creo que se abrieron un poco las columnas del templo, y Dios rasgó el velo de arriba abajo. Debe haber hecho un ruido, porque vio que cuando nosotros cortamos una tela, hace ruido. Bueno, eso era muy grueso y muy pesado. Realmente se deben haber movido las columnas, y si no, lo hizo Dios, directamente hizo así, y lo cortó desde arriba hacia abajo, y quedó abierto la entrada. Eso es figurativo también, de que quedó abierto no solo la entrada ahí, a ese lugar, a ese templo, Jerusalén, que ya no existe, sino que quedó abierta la entrada al cielo para nosotros, al lugar santísimo. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Este es su carne. Mire, camino nuevo y vivo. Lo vamos a explicar un poco mejor mañana con Hebreos 13, pero entiendo que este es el camino de entrada al cielo. Mire, es el camino que marcaba el culto levítico. Sacrificaban al este, en el monte de los olivos, el animal, tenían todo ese puente para venir, entrar por la única puerta y marchar y entrar hasta el lugar santísimo. Ese era el camino. Ese era el camino para entrar al lugar santísimo. Pero el Señor nos abrió otro camino, el camino al cielo, a la entrada al lugar santísimo mismo. ¿Y sabe qué? Creo que tiene que ver con lo que le dijo el Señor a Tomás en la última cena. Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. ¿Se da cuenta? El Señor no le dijo a Tomás, a los discípulos, yo te marco el camino, portate bien, es un camino de ejemplo. No, yo te abro el camino. Yo soy el camino al cielo. ¿Se da cuenta? Vuelvo a leer entonces. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Se acuerda en Hebreos 3, cuando hablaba de Moisés y la hermana? Dice, apareció ahí varias veces la palabra casa de Dios. ¿Se acuerda? Era pueblo, era familia. Dios quiso hacer un pueblo sacerdotal con los judíos en el antiguo pacto, fracasaron. Ahora está haciendo un nuevo pueblo con el nuevo pacto. Esa es su casa, la cual casa somos nosotros, dice el escritor. Y aquí aparece de nuevo el texto. Dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, la familia de Dios, somos nosotros. Acerquémonos con corazón sincero. Créale, hermano, sinceramente al Señor. Con corazón sincero, búsquele, acérquese a Él en oración, a la presencia de Dios. Después dice, en plena certidumbre de fe. ¿Vio que le dije recién? Créale al Señor por completo, en plena certidumbre de fe. Si duda en un momento, repita estos textos, créale al Señor. Bueno, Él se cansó de decirlo en el Evangelio de Juan, por así decirlo, ¿no? Se cansó de decir, el que en mí cree, el que cree en mí pasa de muerte a vida. De cierto os digo, el que en mí cree, de cierto, vez tras vez, dijo. Bueno, aquí dice, en plena certidumbre de fe, créale al Señor. Versículo 22, dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿De qué manera? Por la fe en la sangre de Cristo. Créalo. Purificados los corazones. No tenemos que tener ya cargos de conciencia por lo que pasó, por los pecados antiguos. Sí, un genuino arrepentimiento, porque la ceremonia del perdón venía
anticipada por un genuino arrepentimiento. Y así es la fe cristiana: arrepentimiento y fe. Créale, plena certeza, plena certidumbre. Dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Lavados los cuerpos con agua pura para acercarnos al Señor, venir al culto, venir a la iglesia. Y viene bien con tanto polvo que hay acá en Santa Cruz de la Sierra, por lo menos para mí es mucho polvo, mucha tierra. Lavados los cuerpos con agua pura. No lo voy a espiritualizar. Dice que debemos limpiarnos y lavarnos de nuestras impurezas con agua pura para venir a la presencia del Señor y venir al culto. ¿Saben? Los judíos, hasta el día de hoy, se lavan y son muy higiénicos, porque lo marcó la ley de Moisés, hermanos. Les enseñó a lavarse muchas veces y a lavarse. Bueno, el Señor reprendió a los que lo hacían de manera religiosa, lo hacían de manera ceremonial y pensaban de que esa manera agradaba a Dios y lo hacían muchas veces. El Señor les regañó un poquito a los que hacían así. Pero lavarse, lo dice la ley de Moisés. Y los judíos, cuando venían al templo, se lo dije en la hora anterior, pasaban por lugares de lavatorio para lavarse antes de entrar al templo, al recinto del templo. Juan el Bautista bien vino bautizando y lavando. Lo de Juan no tiene nada que ver con nuestra fe, pero es significativo. Estábamos hablando de lavamiento. La comunidad de Qumran eran copistas de la ley, ahí de otros libros, y se sabe de que tenían cisternas y muchos momentos de lavamiento con agua limpia. También vivían en el desierto de Judea. Y así, ¿saben? Los judíos siempre fueron el pueblo higiénico, lavarse, porque la ley de Moisés le mandaba así. Por allá por los siglos, los años 1400, 1500, por allá por los días de Cristóbal Colón en Europa, no tengo el dato preciso, vinieron pestes a Europa y la gente se moría como mosca, porque no tenían antibióticos, no tenían farmacop y todo lo que ustedes digan. Claro, no tenían nada la gente. Se moría como mosca realmente. Y observaron que los judíos no se morían o no se morían tanto. Y empezaron a perseguirlo, pobrecito, la Liga 100. Lo comenzaron a perseguir porque decían que eran brujos y tenían brujería. Pero ¿sabe cuál era el secreto? Se lavaban las manos. Incluso en aquellos tiempos, los médicos de aquellos tiempos comenzaron a darse cuenta, miren lo que les digo, los médicos de aquellos días comenzaron a darse cuenta que después que cuando atendían a un enfermo y después al atender al otro se lavaban las manos, la mortandad disminuía. Médicos descubrieron eso en aquel entonces, Así que qué importante es la buena higiene, lavarnos con agua pura para venir a la presencia de Dios. Bueno, sigamos. Entonces, limpia conciencia, limpio corazón, lavado los cuerpos con agua pura, plena certidumbre de fe, vengamos, incluso para congregarnos, porque dice, no dejando de congregarnos, es decir, unirnos al grupo de la iglesia, unirnos al grupo local para aprender de la palabra del Señor, para orar, para participar de la cena del Señor como mañana domingo, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Importante esto, versículo 23, hermano. Mantengamos firme la profesión. ¿Qué es eso? Nuestro testimonio público de fe, nuestra profesión pública de fe, que soy del Señor, que le creo, que le espero, que se da cuenta que me salvó, y acompañarlo con un respaldo, con un testimonio, ¿no? Pero mantengamos firme eso, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué interesante. Nos podemos mantener firmes porque Él es fiel. Y podemos creerle a su palabra escrita porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Yo no creo cualquier cosa.
Yo creo su palabra escrita y yo creo lo que Él prometió. Vamos, versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ojo, esto quiere decir, considerémonos unos a otros para querernos, tratarnos bien, no murmurar, no quejarnos, no hablar mal del otro, no regañarnos, no calumniar. Cuidado, considerémonos para estimularnos al amor, querernos como hermanos y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre. No deje de congregarse, hermano, no deje. Venga a las reuniones dominicales, si hay alguna durante la semana, el sábado los jóvenes, los niños, las señoras, no sé cuántas reuniones tienen acá, pero no deje de congregarse, decídalo en su corazón, sino exhortándonos, alentándonos, motivándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto es para poner un poquito los ojos en el futuro. Yo no sé si se está refiriendo al regreso del Señor, que está en el contexto, o si se está refiriendo a la destrucción del templo cuando iban a venir los romanos y iban a destruir todo, que también está en el contexto de la carta. Pero el día se acerca, dice. Entonces, hoy nosotros, el día se acerca. ¿Cuál día se acerca? Se acerca la tribulación, el día de Jehová, sí, pero antes va a suceder el arrebatamiento. Entonces, el día se acerca, hermano, esperamos al Señor. No deje de congregarse, de motivar a los hermanos, de querernos fraternalmente como hermanos. Venga, no deje de congregarse, anímese, y tanto más cuando aquel día se acerca. Y después, inmediatamente comienza una exhortación muy fuerte, capítulo 10, desde el 26 hasta el 31, podríamos leer hasta el 39. Una exhortación que dice, tengan cuidado, no nieguen al Señor, porque Él hizo una obra tan inmensa que si le negamos o nos apartamos o renunciamos, bueno, podemos exponernos a la disciplina de Dios. Eso va a decir, Así que dice, congreguémonos, estimulémonos al amor, a las buenas obras. Versículo 26, ahí leo, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Claro, ya el Señor pagó por nuestros pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecería el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Así que cuidado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora bien, traed a la memoria, pero, dice el versículo 32, traed a la memoria los días pasados. Qué buen pero ese, Pero, es como que descomprimió unas palabras duras ahí, Lo vamos a ir explicando. Pero, dice, les aconsejo, traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes en aquel tiempo sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Se da cuenta? Sigue hablando a creyentes. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Mas el justo por la fe vivirá,
Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la certeza, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que vamos adelante con fe. Eso está diciendo la lectura de todo el contexto del capítulo 10. Sin duda sigue hablando a los mismos creyentes que le dicen en el capítulo que fuimos hechos santificados y que fuimos hechos perfectos para siempre. ¿Y cómo debemos proceder ahora? Bueno, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que nos abrió, tenemos ese camino, tenemos esta oportunidad tan grande. Por tanto, dice, el camino lo abrió por sí mismo, por su propia carne. Él es el camino, derramó su sangre. Así que acerquémonos, plena certeza de la esperanza, con conciencia limpia, corazón limpio, afecto por los hermanos, lavado los cuerpos con agua pura. Vamos a congregar, seguir aprendiendo del Señor, amándonos unos a otros como hermanos, ayudándonos unos a otros. Porque, versículo 26, si pecaremos voluntariamente, después de haber conocido o recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si pecaremos voluntariamente, en el versículo 29 habla de un pecado realmente grave. Es negar la fe, hermano, o es retroceder, o es apagarse tanto que termina la persona tirando la toalla, como yo le dije la otra noche, o peor, como renunciando al Señor y volviendo atrás de la fe. Entonces el escritor va a decir, eso es el gran pecado. Eso es pecado voluntario y una gran ofensa. Es pisotear la sangre de Cristo, versículo 29, pisotear la sangre del Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre, en la cual, lo voy a leer bien, tener por inmunda la sangre en la cual hemos sido santificados y hacer afrenta al Espíritu de gracia que todavía quiere darnos gracia, oportuno socorro y ayuda para el diario vivir. Si me deterioro en la fe, si me resiento, es decir, si me amargo y renuncio a la fe, cuidado, nos exponemos a un castigo de Dios, porque merece castigo, merece disciplina. No soy yo que le va a decir qué tipo de disciplina, cuándo, cómo, no. Pero ojo, nos quedaría como una expectativa de incomodidad, de ardor de fuego que devorará a los adversarios, pero es como que estoy mal delante de Dios si renuncio. Así que, hermano, no renuncien nunca. Mira, tenemos que tener fe, perseverancia y paciencia hasta el fin. Vuelvo sobre el versículo 26. Si pecaremos voluntariamente, creo que no habla de un pecado ocasional, un fastidio, un enojo, una caída, un pecado que comemos, 1, 2 o 3 que podemos cometer ocasionalmente. Creo que no habla de eso. Está hablando de el gran pecado de deteriorarnos en la fe y renunciar a la fe, tirar todo para arriba y no seguir más al Señor. Puede pasarle a un creyente que se aparta, puede pasarle a un creyente que se enfría y entra en problemas y crisis y va mal y reniega de la fe. Cuidado, es un riesgo muy grande. Es imposible que perdamos la salvación, porque todo el capítulo dice que fuimos santificados y aún ahí dice la sangre del pacto en la cual fuimos santificados. Pero nos expondríamos a la disciplina y al castigo de Dios. Quiero decir, el versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, esa sería una decisión voluntaria. No es un pecado pasional o una mentira, mintió así porque, bueno, estuvo presionado. No, es un pecado grave, es decir, es el producto de un deterioro y la persona termina renunciando a la fe. Eso es pecar voluntariamente.
y ese es el pecado del cual se habla aquí. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y quiero decirles, aquí la palabra griega es epignosis, pleno conocimiento. ¿Está? Es como que el escritor dice, tal vez ustedes, hebreos, ignoraban muchas cosas, porque se enfriaron en la fe, porque no crecieron, porque se quedaron dando vueltas en las verdades elementales y tal vez no sabían muchas cosas. Pero un momentito, ya estamos en el capítulo 10, casi 11. Yo les expliqué muchas cosas, diría el escritor de Hebreos. Ahora ustedes han recibido mucho conocimiento, el conocimiento que está en la carta misma. 10 capítulos, y ojo, ellos podían profundizar mucho más que nosotros, pienso, y comprender mucho más en el hebreo, en el trasfondo de ellos. Así que dice el escritor, si quieren pecar voluntariamente de esa manera, es algo grave. Después de haber recibido ahora el pleno conocimiento de la verdad, por estos 10 capítulos que yo le he presentado, diría el escritor, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido ese pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, ¿no? El sacrificio de Cristo fue una sola vez para siempre. ¿Y qué nos queda? Nos quedaría, supóngase, ¿qué le queda a ese creyente? Una horrenda que se aparta, que renuncia. Le queda por dentro una horrenda expectativa o expectación de fuego, de malestar interior, fuego que devorará a los adversarios. Probablemente se refiere al fuego que iba a quemar Jerusalén y el templo. Los romanos quemaron todo y destruyeron todo. Los judíos se atrincheraron. ¿Usted sabía eso? Los judíos, cuando los romanos atacaron en aquello que se llamó las guerras judías desde el año 67 en adelante, terminó todo en el 70. Los judíos se fueron amontonando adentro de los muros del templo. ¿Vio que era grande? Y se atrincheraron allí. Los romanos masacraron a los judíos. Masacraron a los judíos. Destruyendo Jerusalén, el templo y todos los judíos que había ahí. Los romanos, dice Flavio Josefo, mataron 1.100.000 judíos. ¿Oyó? 1.100.000. Por lo tanto, tal vez tenga algo que ver ese hervor de fuego que devorará a los adversarios. El escritor les está diciendo, manténganse firmes en la fe, no vuelvan atrás, no vuelvan a ese sistema, porque el fuego va a destruir ese sistema. El fuego devorará a los adversarios que rechazaron al Señor Jesucristo por más de 30 años, casi 40. Dios tuvo paciencia con ellos y destruyó Jerusalén y el templo recién en el año 70. Entonces les está diciendo, no vuelvan atrás, no vuelvan ahí. Ahí te queda una expectativa de fea, vendrá el fuego que destruirá a los adversarios. ¿Cuál mayor castigo? Dice, el que viola la ley de Moisés, esto es real, el que violaba la ley de Moisés, un pecado grave, estaban los pecados de muerte. Vamos, los pecados de muerte, si no me equivoco, estaban en Levítico 20. No me acuerdo ahora. Pero hay un listado de pecados de muerte. Fornicación, adulterio, travestismo, homosexualismo, una serie de pecados de muerte había. La persona era apedreada. Y dice, por la ley, cuando había un pecado de muerte, por 2 o 3 testigos, la persona moría irremisiblemente. Ahora, ¿cuánto mayor castigo? No lo vamos a ejecutar nosotros, pero está hablando de cuánto mayor castigo merecería el que rechaza al Señor, es decir, niega al Señor ahora, o renuncia al Señor, pisotear al Hijo de Dios, tuviera por inmundo la sangre del pacto en la cual fue santificado. Está hablando de un creyente. E hiciera frente al Espíritu de gracia. Merecería un castigo mayor. Nosotros no lo vamos a ejecutar, ni lo voy a sugerir al castigo. Si hubiera castigo, lo va a hacer Dios a su momento y forma. Pero estamos hablando de qué castigo merecería rechazar tanta bendición. Conocemos al Señor, que dijo, mía es la venganza,
Otra vez dice, Él juzgará a su pueblo. Y atenti, advertencia, versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El creyente no pierde la salvación, pero puede llegar a ser disciplinado. Cuidado con pecados graves o apartarse de la fe. Y si el padre lo hiciere, es por el bien de la persona, no porque se enojó y entonces, no, es porque es necesario, etc. Bueno, a todo esto, palabras que cayeron pesadas, ¿no? Y nos caen pesadas a nosotros. Pero dice, consejito, en vez de exponerte a eso, ¿qué tenés que hacer? Bueno, recordá, reflexioná, reavivá tu fe, la llamita de tu fe, hacerle vientito para que crezca más fuerte, dale. ¿Qué tenés que hacer? Traer a la memoria, acordate aquellos primeros días en el libro de los Hechos, Hechos 2, 3, 4, 5. Traer a la memoria, versículo 32, aquellos primeros días. Estábamos entusiasmados, teníamos el primer amor por el Señor. El gozo, el despojo de nuestros bienes sufrimos con gozo. Nuestros familiares nos echaron por causa de la fe. Nos quedamos sin bienes. Pero lo sufrimos con gozo porque sabíamos que teníamos una herencia en el cielo. Acordate, bueno es hacer memoria de las cosas buenas. A veces estamos tan amargados que hacemos memoria de las cosas malas. Hacé memoria de las cosas buenas. Dice, en aquel día fuimos iluminados y llegamos a ser compañeros de los que pasaban por una situación parecida. Y ahora, ¿por qué no ser compañero? Estás en una prueba, no te deteriores en la fe, confía en el Señor, no vayas a negar al Señor, vení, volvé, avivá la llamita de tu fe, seamos compañeros. Versículo 34, en aquel entonces tuviste compasión de los presos. Los primeros días de la iglesia ahí, ¿quién perseguía la iglesia? Saulo de Tarso. Yo creo que él escribe aquí acordándose de lo que él hacía. Sí. Ustedes tuvieron compasión de los presos y era él el que en aquellos días y los echaba presos y los perseguía. Después se convirtió. Pero en aquellos días dice, acuérdense de los presos también nos compadeciste, de poco de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en el cielo una mejor y perdurable herencia. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, grande premio, grande corona. Es decir, si perdés la confianza, ¿qué perdés? El galardón. Los galardones te perdés, pero nunca la salvación. Entonces, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Aviva tu fe, aviva tu confianza en el Señor. ¿Te das cuenta? Depende de nosotros, por eso Él nos está exhortando, nos está diciendo, traed a la memoria, lo tiene usted en la hoja 38, dice, traed a la memoria, no arrojéis vuestra confianza, y dice, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dicho sea de paso, como hizo Abraham, como hicieron los héroes de fe del Antiguo Testamento, que enseguidita va a hablar de ellos. Está diciendo, no perdáis la confianza, tiene grande galardón, grande corona, porque es necesaria la paciencia. Dale, perseverá en la lucha, perseverá en la fe, porque dice 37, aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. El justo por la fe vivirá. Dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Eso es una expresión del libro de Habacuc. ¿Y sabe qué? Es una expresión que habla de la venida de Nabucodonosor para destruir Jerusalén por primera vez. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Por eso digo, cuando dice el día está cerca, dice en el mismo capítulo 10,
sabiendo que aquel día se acerca, puede referirse al regreso del Señor, o puede referirse al día de la destrucción de los romanos. Y para nosotros el día se acerca, el día de Jehová, el juicio y la tribulación, pero antes el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en medio de todo tenemos que tener un ejercicio de confianza y de paciencia. Claro que tenemos que tener paciencia. Estamos atribulados, tenemos pruebas, tiene luchas, tiene necesidades. Aún el calor y la tierra nos van desgastando nuestro ánimo, en serio, de verdad. Aún un dolor de muela nos puede afligir por varias horas o varios días. Nos puede desgastar. Y bueno, los problemas grandes de la vida, ¿no? Problemas con los hijos, el envejecimiento, que no lo podemos detener y no viene solo. Comenzamos a ver menos, a oír menos, a caminar menos, nos duelen más los huesos, complicaciones, nos vamos poniendo viejitos, todo al mismo ritmo. Es decir, eso no lo podemos evitar. ¿Hay alguna enfermedad? ¿Hubo o puede haber algún accidente? Yo no lo sé. Y así, en medio de todo, no claudiquemos, no nos demos por vencidos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande premio, grande galardón. El día se acerca. Si retrocedieres, no agradará mi alma, dice el Señor, porque el Señor nos quiere ver avanzando. Como Él cargó sus cargas, sus luchas, cargó la cruz, y nos dijo, el que quiere seguirme, dice, tome cada día su cruz y sígame. O sea, no vamos de paseo, es decir, por momentos está todo lindo y siempre tenemos gozo en el Señor, pero llevamos cargas y llevamos la cruz, es decir, el testimonio público de que somos cristianos. Entonces, agradará al alma, dice, nosotros, versículo 39 al final, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cómo entendemos esto? Yo creo que tiene que ver, allí lo explico, es necesario el ejercicio de la fe, y dice allí en el punto 4, hoja 38, yo creo que tiene que ver con lo que el Señor dice en Mateo 16, 24 al 27. El que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. ¿Qué quiere decir? ¿Salvación por obra? No, no. El que quiere salvar su propia vida, es decir, no quiere tener riesgo, no quiere tener problemas, no quiere tener compromiso, entonces quiere vivir cómodo, no hace mucho calor, no voy, no voy, no, porque y quiere vivir cómodo, entonces quiere salvar su vida de riesgos, de problemas y de compromiso, la perderá, será una vida sin fruto. Pero el Señor dice, el que pierde la vida por mí, es decir, pierde sus propios gustos, anhelos, por servirle a Él, la ganará, o sea, tendrá fruto, tendrá corona eterna, será útil. Creo que en ese sentido dice aquí, desagrada al que retrocede, pero nosotros no retrocedemos, tenemos fe para sostenernos y tenemos fe para hacer de nuestra vida una vida útil en la bendición del Señor. Tenemos que avanzar, es un desafío de fe, y con estas palabras se introduce todo este capítulo 11, que es el capítulo de la fe y de los grandes creyentes, a veces les llamamos héroes de fe. Capítulo 11, ya vamos a ir terminando en esta noche, pero vamos a usar unos minutitos más. Capítulo 11, entramos ahí a los grandes ejemplos de la vida de fe, es para nosotros. Primer punto en el apunte, punto A, la dinámica de la fe. Viene hablando de seguir adelante, no perder la confianza, y te dice en el versículo 1, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no veo. ¿Ve la certeza de lo que se espera? Pero yo no espero cualquier cosa. Yo espero lo que Él ha prometido.
Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no veo, pero Él prometió. Para mí esto no es definición de fe, esto es dinámica de fe, en medio de todo el contexto. ¿Comprende? Es la fe la certeza de lo que se espera, porque Él lo prometió, la convicción de lo que todavía no veo, pero Él me prometió. Hago un paréntesis aquí. Algunos van sacando este texto fuera de contexto y le van diciendo a la gente un montón de mentiras. Le van diciendo que si usted cree, si usted tiene fe, bueno, tiene fe que Dios le va a prosperar, le va a dar 1000 Dios, pero deme 100 a mí y Dios le va a dar 1000 a usted. Haga un jueguito de fe y Dios le va a dar. Es una mentira, ¿verdad? O si no, dice, usted tiene que visualizar y creer, porque la fe es la certeza de lo que usted espera. Entonces imagine una Ferrari roja. Imagínelo y créalo, incúbelo en su mente, dice. Incúbelo en su mente, y como la fe, la certeza de lo que se espera, usted ya lo tiene. Délo por hecho, declárelo, por fe. Cuando sale de su casa, ¡pum!, se tropieza porque tiene estacionada en su vereda una Ferrari roja. Bueno, en Ferrari roja andan los engañadores que predican esas cosas, pero la gente común no. Ojo, no es así como esto funciona, no es que yo imagino y tengo fe firme y lo hago tipo magia, funciona, abracadabra, tengo la Ferrari roja. No es así. Aquí el escritor dice, es la fe la certeza de lo que se espera, porque Él me lo prometió, y la convicción de lo que todavía no veo, pero que Él me prometió. Lo leo allí en el contexto, Hebreos 10, 23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y dice Hebreos 11, 11, yo lo tengo marcado con color, por eso se los leo. 11, 11 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo prometió. Ahora, Dios a mí no me prometió ninguna Ferrari roja, pero me prometió una ciudad de oro más allá del sol. Mira, ¿qué tal? Y yo lo creo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, no porque yo lo imagino, porque Él lo prometió. Tenga cuidado con ese tipo de cosas. Tenemos una fe bíblica. Lo demás y en torno a esto también hay un montón de formas de engaño. No se deje engañar. Creemos porque Dios lo prometió en su palabra y lo esperamos porque lo prometió en su palabra y Él es fiel. Versículo 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Claro, los antiguos le creyeron a Dios. Abel, Enoc, Matusalén, Noé, le creyeron a Dios. Lo va a citar acá. Abraham le creyó. Entonces, por la fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y ahí comienza una lista de actos de fe y de personas de fe. Entonces, vemos allí en el apunte la dinámica de la fe. Punto B, las determinaciones de la fe. Número 1, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la determinación de creerle a Dios, entiendo que todo fue hecho por el Creador. Y no me dejo engañar por otro argumento. Número 2, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, testimonio de Dios, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la ofrenda que hizo en el altar, cordero sacrificado, y de los más gordos de su ganado, cordero sacrificado, el derramamiento de sangre. Mire, ahí hay una serie de, en el punto 1, hombres de fe en la era patriarcal, la fe que
La fe que acepta, que admira a Dios. Sí, ahí estoy. La fe que acepta y admira a Dios, el Creador. La fe que adora a Dios. Es la fe de Abel. Vino a adorar de manera correcta, derramando sangre de un cordero. Dios ya les había enseñado a Adán, a Eva y a ellos. ¿Ah? Ese es otro tema para seguir. Mañana vamos a citar la sangre de Abel en Hebreos 12. Entonces, Abel, la fe que adora a Dios de verdad. ¿Qué más? La fe que agrada a Dios. Versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado sin ver muerte. Y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuera trasladado tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta es la fe que agrada. Y tanto agradó a este hombre que se lo llevó Dios sin pasar por muerte. ¿Qué más? La fe que entra en acción. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mire otra vez el hecho de acercarnos a Dios. Crea que le hay, que está allí y que es galardonador, que es premiador de lo que le busca. Esto es fe, hermano, para el diario vivir, es fe práctica, es fe para todos los días. Ya ejercimos ese acto de fe para llegar a ser salvo por Cristo. ¿Verdad? Ahora debemos vivir por la fe cada día. Y cada día, hermano, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe cotidiana, sin creerle que Él es mi pastor y me guía. Sin creerle que vamos a estar bien, que Él nos va a cuidar. Sin creerle que me quiere utilizar para servirle. Sin fe es imposible agradar a Dios. Clave. Puede haber creyentes incrédulos. Sí, de eso hablamos. Tuvieron fe para salir de Egipto y después no tuvieron fe para entrar. O el creyente puede tener fe para recibió al Señor, se bautizó, todo bien. Verdadero creyente. Pero después de un tiempo tiene poca fe para seguir adelante, para involucrarse, para testificar, para enseñarle a sus hijos, para tener un firme testimonio. Vamos, hermano, vamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Créale, Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El que se acerca a Dios tiene que creer que está ahí, aunque no lo veo con mis ojos, que me ama, que me atiende, que quiere darme más gracia todavía, para desarrollarme, para crecer, para avanzar, para aconsejar a otros, para visitar enfermos, para ofrendar de mi dinero a la causa del Señor, para orar, para venir a la... ¿Cuánto? Bueno, sin fe es imposible que el creyente agrade a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que está ahí el Señor cerquita y que es galardonador de lo que le buscan. Les dije, el Señor está lejos porque traspasó los cielos, pero no está distante. Nos acercamos a su trono de gracia y nos responde. Por la fe Noé, y ya vamos terminando en esta noche, entró en acción Noé. Gran hombre de Dios Noé. El mundo ha producido una película totalmente distorsionada de la vida y obra de Noé. Terrible obra satánica para engañar multitudes. La verdad es la del Génesis. Noé fue un gran hombre de Dios que trabajó 120 años. Entró en acción. Dios le dijo, bueno, acá va a venir una buena lluvia. Va a brotar agua de abajo y de arriba y no va a quedar nada. Pero yo he visto que tú tienes fe, tu casa, etc. Bueno, construye un arca. 120 años trabajó para todo eso. Una fe que entró en acción. Comenzó a trabajar. ¿De dónde saco madera? ¿Cómo la compro? ¿Quién me ayuda? Tremenda barca, tremenda arca. No era un barco para navegar, era un arca para flotar. Tremendo emprendimiento hizo Noé, entró en acción.
De la misma manera, hermanos, nosotros tenemos que tener esa fe práctica cada día. La fe que acepta y admira a Dios el Creador, acepta que Él hizo todo lo que existe. No es casualidad evolutiva y explosión cósmica que después se acomodó como está. Eso lo dicen los grandes científicos, grandes ateos. Admire a Dios el Creador cada día. La fe que adora a Dios, la fe de Abel que vino a su presencia. La fe que agrada a Dios, Enoc le agradó tanto a Dios que se lo llevó. La fe que entra en acción. Entremos en acción, hermano. Lea, crezca, aprenda, testifique. Hable del Señor. Como Noé, públicamente. Dios sabrá premiarles y desarrollarles y utilizarles. Amén. Y desarrollar la iglesia, las iglesias, la avanzada, otra avanzada. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Amén. Gloria al Señor. Mañana en la mañana continuamos desde aquí. 2 tiempos en la mañana. Uno a las 6:30 de la tarde para terminar con Hebreos 11, 12 y 13. Sigamos adelante, Y va a decir en Hebreos 12, corramos, sigamos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Que así sea con nosotros, Oremos y será hasta mañana. Muchas gracias, Señor, por tu palabra escrita, la epístola de los Hebreos. Seguimos el argumento y es tan bueno, con advertencias fuertes, porque nos has dado algo tan grandioso, que nos cuesta dimensionar la grandeza del Señor y esta salvación tan grande. Gracias por alentarnos, Señor, a seguir adelante, a tener fe, a tener confianza hasta el último día, porque tú eres fiel, porque tú lo has prometido. Gracias, Señor, esto alimenta, edifica y alienta nuestras vidas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.